Sí, 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 ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Hoy vamos a recibir, ahora mismo, a un historiador, docente universitario, especialista en la historia de economía de la Argentina, la deuda externa, integra la auditoría judicial de la deuda externa. Es el autor de libros como La patria saqueada, El crimen de la deuda externa, referente del pensamiento nacional y popular, combina docencia, investigación y divulgación comprometida. Es docente de la Universidad de Quilmes, de la de Lanús, de la de 3 de Febrero, de la Universidad de Loma de Zamora, y es un compañero. Bienvenido, Néstor Forero. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Lamento la voz que tengo, pero la gripe me ha capturado. Por favor, habilita la cámara, porque no se te ve. Ahí estás. Podés toser todo lo que quieras, pero que se te vea mejor. Bueno, perdón. No. Si tenés algún tónico, podés tomarlo, a ver si te suaviza. Sí. Me interesa mucho tu experiencia particular porque vos has estado, no digo a babucha, digo arriba del jinete de la deuda externa, Sí. arriba del caballo, digamos. Has sido un jinete vos de la deuda externa. Y la has perseguido, y ahora que veo toda esta ola de choreos desde el gobierno, con los Milei, toda esta zaranda bastante berreta, digamos, Sí. de los ladrones de guante blanco, que no sé si tienen guante blanco ya porque se les ensucia enseguida. Es un poco, digamos, a nivel nacional doméstico, lo mismo que pasa con la deuda externa en el mundo, o con una mirada más internacional, que el Fondo Monetario, que la Lagarde, que no sé qué, pero finalmente es la misma historia. Bueno, yo hace casi 40 años que vengo estudiando la deuda y llegué a la conclusión que es el principal instrumento de dominación para los países. Y creo que nosotros no debemos tratarla como una cuestión financiera ni una cuestión histórica, sino semántica también, porque nos van modelando socialmente con los términos que se utilizan. Por ejemplo, honrar la deuda. ¿Qué significa honrar la deuda? Garpar. Es decir, sí, sí, y significa que nuestro acreedor está en una posición superior a nosotros y al cual le debemos pleitesía. Claro, nos presta la Y, plata y nosotros le debemos gracias, le tenemos que decir gracias. ah, y si no podemos cumplir con las condiciones, le tenemos que pedir un waiver, Por un favor, perdón. claro. Ah, y todo esto se maneja de tal manera que la mayoría de los países del mundo están endeudados. Uh-huh. Y están endeudados de una manera caprichosa, si se quiere, con un poder financiero mundial.
ya no es tanto la ideología de izquierda o derecha, sino el poder financiero que manejan y además lo utilizan eh, para generar guerras. Las guerras en el mundo sirven para patear para adelante las soluciones. Las guerras sirven para que los pueblos se dejen de lado sus reclamos porque están en guerra y porque el enemigo está afuera. Es el que con el cual estamos peleando. Y como estamos peleando, hacemos sacrificios que de otra manera no aceptaríamos. Y no se Es decir justificarían que tampoco. ya, de esta manera la guerra es un gran negocio. Primero que nada por el gasto que produce. Es decir, los recursos que se tendrían disponibles para reparar las sociedades se pierden en la guerra. Y en la guerra generalmente hay mayores préstamos, con los cuales los países están más y más endeudados, con lo cual se pierde la soberanía. Y este sector del que maneja el mundo no tiene pruritos en patear para adelante el problema de la deuda y la cancelación de las deudas. ¿Eh? Hasta hace poco el negocio era el siguiente: jugar los capitales de las empresas de los países a través de los bancos y llevar a las guaridas fiscales. Las guaridas fiscales son anónimas, anonimato, y con ese anonimato el evasor, el fugador de fondos, se convierte en inversor del mismo país en el cual fugó los fondos. Es decir, los impuestos que dejó de pagar y que hacen a las cuentas fiscales, vuelven esos fondos en forma de préstamos, dadas por las agencias de colocaciones de fondos, las administradoras de inversiones. Entonces, el fugador de fondos se convierte en acreedor del país. Y así va armándose una telaraña de injusticia que aborta toda posibilidad de justicia social de los países del mundo. Y eso, Este no es un problema que podamos solucionar un país, ni siquiera una región. Es necesario que el mundo tome conciencia de estos mecanismos y se opongan a ellos. Es la el, única manera. el BRICS es una forma de agruparse para discutir las cuestiones de este tipo, como de otro tipo también. Sí, sí, el BRICS es una de las formas, por lo menos para sentarnos a discutir. Y el BRICS nos va a permitir crear nuevas monedas, porque hoy lo que asistimos es una guerra solapada del valor de las monedas, el dólar, el euro, el Bitcoin, las criptomonedas. Bueno, y esa guerra monetaria requiere también de un tratamiento, y un tratamiento que tiene que ser de todos los países del mundo. Y necesitamos otras referencias más que el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar está inundado el mundo de esas estampitas verdes que el mundo cree que da riqueza. Pero no es nada más que una estampita. Ahora, Y que no... Sí, no, ahora está como en discusión, ¿no?
que haya una moneda hegemónica. Yo estaba viendo lo que le pasó a Gaddafi Claro, cuando se le ocurrió que le propuso a la comunidad africana crear una moneda para manejarse entre ellos, digamos. claro, Eh, por supuesto. Voy a leer algo que era la forma de vida de los habitantes de Libia, porque yo creo que la gente estas cosas no las sabe. Eh, las Naciones Unidas reconocieron a Libia antes del 2011 como el país con índice de desarrollo humano más alto de África. Tenían educación y salud gratuitas y de calidad. Incluso si la gente tenía que irse a tratar al extranjero, le pagaban $2.500 para el viaje, para la estadía, y le pagaban también lo que le salía la salud, cuidársela en un lugar extranjero, si era, digamos, especialista en el tema que no podían resolver adentro. Tenían vivienda subsidiada. Había un derecho en la Constitución de que todo el mundo tenía garantizado el derecho a su vivienda propia. Tenían electricidad y agua gratuitas. Habían armado el gran río artificial sobre el desierto, que era una obra monumental que financió el Estado, y la gente le daba agua gratis y del agua salía la energía para dar la electricidad gratuita. Tenían la gasolina que era la más barata del mundo para coches. Los coches estaban al 50% del precio. Por supuesto se lo financiaban. Los préstamos eran al 0% de interés. 0% de interés. Y además todo el pueblo de Libia participaba en la ganancia del petróleo, de tal forma que todos los meses había una entidad que se ocupaba de depositarle en las cuentas de todo el pueblo, todas las cuentas de toda la familia, la parte que le correspondía de las ganancias que había generado el petróleo en el comercio del petróleo de Libia. A ese hombre lo acusaron de tirano porque se le ocurrió armar una moneda que no fuera el dólar para comercializar el petróleo, y primero le tiraron una bomba en la casa que mataron a un hijo, y después le hicieron una revolución y lo asesinaron en la calle. Ese es el tratamiento alternativo, digamos, a que te exploten. El alternativo es que te maten. Sí, eh, lamentablemente, bueno, lo de Libia ha sido un ejemplo de lo de la libertad de comercio, ¿eh? De estos eh, principios que intenta inculcar el poder hegemónico. Nosotros creo que una vez que nosotros primero que nada tenemos que respondernos dos preguntas. ¿Por qué y para qué queremos ser libres? Y una vez que como sociedad nos respondamos esas preguntas, vamos a tener que ir haciendo un plan, un programa. Pero nos enseñó eso. Uh-huh. Primero con el Consejo Nacional de Posguerra, donde analizó el mundo y su implicancia de las potencias en nuestro país. Y procedió en consecuencia. En el primer mes del gobierno presentó más de una treintena de leyes. Es decir, que ya el Consejo Nacional de Posguerra había trabajado duro y mucho. Pero después de esas leyes, lo que hizo fue el plan quinquenal, los dos planes quinquenales y el plan trienal. Es decir, que el peronismo siempre ha querido ordenar las fuerzas productivas y darle una continuidad a través de un plan de gobierno. No se improvisa.
y menos en un país que está colonizado como el nuestro, y menos en un país que está invadido militarmente por una potencia colonial. Yo noto que muchas veces, cuando se hace un análisis del país y de los dolores y que esto produce, no se parte de la premisa de que somos un país invadido militarmente por una fuerza colonial. ¿Te referís a la Eso es lo ocupación primero que de tendríamos. Malvinas y las islas del Atlántico Sur? Claro. Y el Atlántico Sur, manejado por ellos. Sí. Entonces, ¿cómo podemos Digamos, analizar el país? sería como si nos hubieran invadido Misiones, ponele. Es lo mismo. Imagínate si uno de nosotros en nuestra casa tiene una ocupa, y recibe una ocupa. No, no creo que dejaría de ser una preocupación. Sí. Creo que todos los días hablaríamos sobre esa ocupa. Sin embargo, al Imperio Británico no lo nombramos. Y el Imperio Británico ha sido siempre quien ha volteado la revolución de Perón. Y nuestros analistas lo omiten. No sé por qué. No me corresponde a mí calificarlos. Pero sí saber que no estamos partiendo de la realidad. Cuando decimos que vamos a hacer tal o cual cosa, pero tenemos nuestra casa ocupada. Y ocupada militarmente por una potencia mundial. Bueno, Creo que las nuevas generaciones y las nuevas no, y generaciones y cuando planteemos nuevamente la liberación nacional, tenemos que partir de ese acondicionamiento. Y son dos, Malvinas y deuda externa. Las dos. eh, vos lo que decís es que, digamos, la creación de la deuda externa es un invento de la dominación y que Totalmente. por eso Perón y Néstor eliminaron la deuda externa porque sabían que es un sine qua non de la dependencia, digamos. Exactamente. En la medida que no nos liberemos de nuestros acreedores o supuestos acreedores, Sí. vamos a estar sometidos a la lógica del acreedor. Y fíjate, en los 90 el negocio fue comprar a precio vil todas las empresas del Estado. Y lo compraron con bonos de la deuda. Sí, Menem, digamos, durante el gobierno de Menem. Sí, perdonándole esa palabra. Con el gobierno de ese ente biológico, prácticamente entregamos todas las empresas que podían capitalizar la República Argentina. La joya de la abuela. Mm. Y ahora lo estamos haciendo con la minería. O sea, toda la Hace, reserva económica que tenemos, digamos. exacto, hace unos días salió un decreto, el 263 creo que es, del 2025, en el cual no se le cobra retenciones a la minería, salvo al litio y alguna cosa más. Es decir, mientras todos nosotros nos tenemos que ajustar el zapato y el cinturón y, y cada vez tenemos menos prestaciones sociales, a los más ricos, a los que compran las mineras, se le entrega
sin, Sin sin impuestos, que digamos. tengan que pagar, sin impuestos, sin que tengan que pagar. O sea, llévense todo lo que quieran. Eso sería Exactamente. así nomás. Así, artículo 263, el decreto 263. Pues sabés que yo una Que, vez hablé con los senadores sanjuaninos, con gobierno peronista, y le ajá, pregunté a una de las senadoras, le digo, ¿por qué eh, negocian tan mal con las mineras su participación con lo que sacan, digamos, de la mina de ustedes? Una provincia que en ese momento era muy pobre, tan pobre que yo veía, a diferencia de otras ciudades y demás, que no tenían ni tacho de basura la gente, no tiraban nada. Este, y me decían, bueno, por lo menos hacen alguna ruta para llegar a la mina, ponen escuela para los hijos de los que trabajan, hacen algunas casas para que la gente viva cerca de la mina. O sea, parecía que algo daban, pero era muy diferente la inversión con lo que se llevaban, digamos, ¿no? O con las regalías en general que hay en otros lugares. De hecho, hay provincias que han negociado mejor, pero en general son los países los que negocian mejor y no las provincias. claro, Esta por cosa de, supuesto. esta cosa de haber entregado a las provincias sus recursos naturales, que tiene, digamos, como una idea de soberanía territorial, digamos, para las provincias, ¿no? Como, bueno, es de ustedes, entonces disfrútenlo ustedes, manéjenlo ustedes. En realidad, este, una arquitecta querida, grande, Jessica Brown, me decía, lo que ustedes ven como cobertura al abarcar todas las intendencias, todas las gobernaciones, digamos, en el reparto de propiedades y derechos, nosotros los arquitectos lo vemos como un desmembramiento, una especie de tupacamarización, digamos. Claro. Este, y de hecho, bueno, conocemos, no sé qué se negoció por debajo, pero conocemos los porcentajes que se entregaron en Jujuy, por ejemplo, en relación al litio, los porcentajes tan bajos de participación, que vuelvo a Claro, es repetir, decir, no sé qué habrá sido negociado por abajo, porque ahora que veo que los negocios de los Milei con esta distribuidora, esta droguería gigante, son de una cantidad de dinero y de porcentajes enormes de exacto. retornos, ¿no? Sí. Las regalías mineras iban alrededor del 4% para la provincia. Sí, entre el 3 y el 4, Si sí, vamos, si en Chile y en Bolivia son mucho más, mucho más, son casi más del 50%. sí. Si esos países lo pueden lograr, ¿por qué nosotros no? ¿Eh? Y curiosamente, las empresas que explotan la minería en Argentina son empresas que pertenecen a países que conforman el Commonwealth, O sea, ligados a la Gran comunidad Bretaña, británica, digamos, al Reino Unido. la comunidad británica de naciones. Entonces, Inglaterra directamente no lo explota, lo explotan sus socios menores. ¿Eh? ¿Para qué? Para que no se vea el tamaño de la explotación. El tamaño del Bueno, choreo. esas son las cosas que los argentinos debemos discutir y ponerlos en un plano para traer la, la riqueza. Yo diría, no discutamos si Argentina tiene que ser un país capitalista o no. Lo que seguro es que tiene que ser un país capitalizable. Claro. Eh, y
incapitalizable es porque se fuga por contrabando o por estas vacíos legales en la riqueza del país a través de los puertos privados. Las mineras declaran y pagan sus regalías con una simple declaración jurada. Sí, Es sí. decir, no hay control. No. Entonces, la Argentina necesita capitalizar. Sí, Es incluso algo que se daba decía, hace unos años, no muchos, pero pongámosle 10, 15 años, eh, se llevaban el oro por avión desde Chile, para no pasar por claro, ningún lugar nuestro, digamos. Este, y de hecho sabemos que el control en los puertos, cuando termina el Paraná en el Río de la Plata, eh, no se sabe qué cantidad están llevándose los barcos, no se no, pesa, ¿no? A pesar de que hay satélites que perfectamente pueden determinar, este, prácticamente arreglan a los tipos que están cuidando ahí al lado de la balanza, que no la pesan en el camión o qué sé yo. claro. Digamos, Y los barcos es más fácil eh, poder empezar a controlarlo por la quilla, claro, este, porque si el barco va muy hundido, digamos, porque lleva más de lo que cerca, declaró. ah, y lleva determinada cantidad de toneladas, que si no, la quilla quedaría mucho más arriba del horizonte del agua. Ahora, ¿cómo se llama eso, esa deficiencia del pueblo argentino para manejar sus intereses y defender sus intereses, defender sus Y riquezas, beneficiar a su pueblo? ¿Cómo se llamaría? Porque, yo diría como Jaureche que es la colonización pedagógica. ajá, Eh, Nos han colonizado pedagógicamente. Es más, nos han saqueado la historia y nos han saqueado el porqué de cada cosa que se hizo en el país. Y hemos tenido una copia del sistema cultural. Nuestras clases pudientes eh, adoptaron o copiaron la forma de pensar y la forma cultural eurocéntrica. Y esa forma cultural niega al otro. El otro termina siendo un enemigo. Eh, Nosotros, desde la colonización de Colón, hemos tenido dos modelos de colonización. El británico, perdón, sí, el sí, británico que entendió que el mejor indio era el indio muerto y eso lo aplicó en América del Norte. Y el español, que se mestizó, que se mezcló con otras y tenía otras ideas, no exenta de violencia, pero era un mayor humanismo. Pero el día de hoy, nuestros pensadores nacionales no tienen el mínimo espacio de la promoción que tienen los pensadores centroeuropeos. ah, Y nosotros copiamos los valores y la matriz de pensamiento de ellos, en vez de elaborar nuestro propio pensamiento, basado en nuestra propia realidad. eso tiene que ver también con los medios de comunicación, digamos, que son los que Totalmente. expresan los pensamientos de las que se considera eminencia. Lo que pasaba con Beatriz Arlo, por ejemplo, y con todo ese grupo donde estaba Sebrelli, donde estaba
eh, Kovadlov, donde se colaba la nata, que hicieron un día una conferencia de prensa para decir que, según ellos, las Malvinas eran inglesas. No sé si te Claro. acordás. Sí, 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 de Eh, eso justamente un te hecho iba a hablar. que para los que tuvimos la cultura que empezó durante el gobierno de Perón, como yo, era un sacrilegio decir una cosa así, era para pena de muerte. No podías caminar por la calle. Eh, Sin embargo, tenemos, aparte de esa élite, tenemos algunos ejemplares que ahora son candidatos a diputado nacional, José Luis Espert, que piensa lo mismo y lo dice claramente. Eh, Sí, Dice que digamos, las Malvinas, discuten de cultura contra cultura, digamos, como si fuera una cuestión personal, como si fuera una moda o una cosa que se elige porque sí, digamos. También hay una gran eso, influencia de las empresas norteamericanas que se ocupan por de supuesto, melonear gente, ¿no? De llevar profesionales a paseos por Estados Unidos disfrazados de capacitación o de jerarquización para sí, total. entrar al gran mundo de Estados Unidos, que es un país hecho mierda, digamos, moralmente hecho mierda, económicamente hecho mierda. Sin embargo, que han durante muchos decenas de años promocionado como el lugar de llegada de la felicidad, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, esas, esa forma de copiar los valores del mundo y la forma de vivir o de convivir, bueno, lo han desparramado como un veneno por todo el mundo. Eh, y ya nosotros, hace ya algunas décadas que estamos viendo que eso tiene que terminar mal y que tarde o temprano Estados Unidos, alejado cada vez más del trabajo, alejado cada vez más de los valores vivenciales, bueno, ta- eh, prontamente van a desaparecer. Mirá, vos ¿Eh? decís, Y yo creo que se va a fraccionar, va a implosionar. Entonces se va a partir como una baldosa. ¿por qué va a ¿Eh? implosionar? ¿Por qué va a implosionar? Porque es el principal deudor del mundo. Ajá, Eh, ajá, no creo que en el corto plazo, pero sí cada vez le cuesta más manejar su deuda. ajá. Y en algún momento dado no la va a poder colocar en el mundo. Estados Unidos ha vivido emitiendo fondos, Papelito. pa- papelitos, para que los demás se los compren y ellos vivan bien. El día que se empiece a frenar eso, no tienen fuerza productiva para seguir adelante. Y ahí es donde van a tener los problemas. Bueno, el problema lo van a No, tener también en la medida en que China y Rusia y los otros países de Oriente se pongan de acuerdo en el BRICS en una moneda alternativa y ahí van a tener una situación muy extrema Estados Unidos, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Eh, y además, ¿quiénes son los acreedores de Estados Unidos? Y uno de los principales acreedores de Estados Unidos es China. China, Sí, porque que ha ido cuando, comprando letras de ellos, cuando, digamos. claro, cuando emiten, el que le compra los documentos, las letras, son los chinos.
no creo que en el corto plazo se puedan desenganchar, porque desengancharse significa que esa riqueza que hoy tiene China, licuarla, va a afectar al país. Pero sí creo que en el mediano plazo están ya pensando en cómo hacer otra moneda u otras monedas para que el intercambio mundial sea sin el dólar. Y ahí es donde se cae este castillo de naipes. Bueno, Eh, preventivamente lo que le pasó con ellos a Gaddafi, que cuando claro, promovió una moneda africana para la venta del petróleo, lo liquidaron. ¿No? No tienen problema, los yanquis quieren matar gente. Por no, eso, no, por eso siempre, tanto, a pesar de cuestiones más inmediatas, tanto la muerte de Rucci como la intenta de muerte de Cristina, deben tener raíces mucho más profundas de lo que parece, ¿no? sí, sin Eh, lugar a dudas. esos 3 millones de dólares que le pusieron a la gente del movimiento ese federal, tan ligado artísticamente al que empuñó el revólver, para que hiciera unos muebles, una mueblería que jamás había hecho ni una mesa para poner el teléfono, parece demasiado evidente como para hacerse el boludo, ¿no? Gracias a Dios nosotros somos argentinos, somos latinoamericanos, tenemos otros feeling, otros sentimientos, y podemos gozar de, por ejemplo, la música de nuestros artistas. La verdad que Argentina está llena de creadores, ¿no? Totalmente. Es una maravilla, ¿no? Uno sigue disfrutando los tangos que disfrutaban nuestros padres y nuestros abuelos, disfrutan los chicos lo que mi generación creó en el rock nacional y en el folclore. Nosotros a nuestros entrevistados les pedimos que nos digan un par de temas que son entrañables para ellos. Vamos a disfrutar un poquito. Vamos a pasar los Dale. 2 temas que elegimos para compartirlo un poco con los oyentes. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Jorge van der Mole. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo Canción del remanso. vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste
es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Y aparte del dulzor del Paraná, de la gente del litoral, de esta cosa hermosa, también elegiste esa cosa fuerte de la ciudad, la grasa de las capitales de Serú, ¿no? ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu porque tienes que llorar, es que hay otro tu lugar que dice vamos, vamos la fama. Tu oportunidad está ahí, lo mismo me pasó a mí, lo tienes todo, todo. No hay nada a buscar el pan y el vino. Ya fui muchas veces a sembrar ese camino que nunca florece. No trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esa... Charly García, David Lebón, Pedro Aznar, Oscar Moro, aquel batero de Los Gatos. No trances más.
no trances más, ¿no? Eso sería la frase para cambiar la ruta de la dependencia, ¿no? No trances más. Está en el arte, ¿no? Los jóvenes lo están diciendo desde el arte. No trances más, ¿no? Hacé una vida de verdad. Hacé valorar lo tuyo. No te rebajes, no te vendas, no te sometas, ¿no? No trances más. Andá por derecha. Estás estrenando un libro ahora en septiembre. Sí, por suerte pude escribir un libro más. Se llama Orígenes de la matriz colonial y Orígenes de por la la matriz web. colonial. Justo lo que estábamos hablando. Claro. Y sí, es un libro que cuento cómo la modernidad surgió de dos mitos que son mentiras, Ajá. que son que Colón descubrió América cuando se tiene plena conciencia de que los vikingos viajaron antes, Sobre todo y los está en el Rapanui, norte, ¿no? sí, y los Rapanuis en la isla de Pascua se ha descubierto que el ADN de los Rapanuis están en las tribus peruanas y venezolanas. Es decir, que los Rapanuis estuvieron en el continente. No sé quiénes son los Rapanui. Y además hay en el Vaticano algunos mapas anteriores al descubrimiento que cuentan y muestran cómo eran los continentes. Ujú. Y el otro mito es la invención de la imprenta por Gutenberg. Cuando los chinos en el año 1040 ya utilizaban la imprenta. Ah, mira. Pero bueno, el descubrimiento fue para la clase media y baja, el vulgo europeo. Y el europeo se confrontó por primera vez con un otro distinto de la piel, distinto de la vestimenta, de los usos, de las costumbres. ¿Mm? Y ese otro lo aniquiló. No lo tomó como algo, como un humano más, sino que un elemento de saqueo. Por eso fue que, especialmente en el norte de nuestro continente y en América del Norte, fueron desapareciendo los pueblos, con esa idea de que el mejor indio era el indio muerto. Y después cuento cómo se formó el Imperio Español y el Imperio Inglés, y cómo sostienen unos y otros esos principios. Eh, y bueno, y después muestro cómo se fue conformando la clase pudiente en las ciudades puertos. Es decir, Con el aquellos, contrabando. había tres formas de volverse rico. Una era ser un funcionario que dejaba pasar el contrabando. Otro era ser contrabandista. Y el tercero, tener algún privilegio, perdón, tener algún privilegio que los convertía en monopolistas. O En sea que nuestro solamente país, ellos manejaban una cosa, digamos. claro, en nuestro país se dio con las vaquerías. Es decir, cuando nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, eran 400 ranchos de paja, Ajá. de barro y paja, hasta que
descubrieron que el ganado cimarrón podía tener algún valor. Y el valor estaba dado por el cuero. El cuero era muy importante para la época porque servía de amortiguador en las piezas de las, de las máquinas en la revolución industrial. Pero las vaquerías no podía ir cualquiera y quedarse con las propiedades o con los animales, sino estaban los privilegiados. Y esos privilegiados empezaron a vender el cuero. Ujú. Y fueron creciendo y capitalizándose y después empezaron a tener participación en la sociedad. Un hombre muy bruto, pero que empezaba a tener fondos, empezaba a tener también, empezaba a subir en la escala social. Y esa forma, bueno, fue dándonos una característica de las clases pudientes, contrabandistas, coimeros, o algunos privilegios. Y así surgió no solamente en Buenos Aires, sino en la mayoría de los países latinoamericanos, esas ciudades puertos destinadas más que nada al contrabando. Además, el Reino de España vendía los cargos públicos. Es decir, Como Milei, decís vos vos. querés claro, No es original. tiene antecedentes de Felipe II. Entonces, vos querías ser virrey, bueno, cotizaba. Querías ser comisario, cotizaba. Y obviamente después, esa persona, como funcionario público, iba a querer recuperar la inversión. Claro. Entonces la corrupción era muy grande. Y el disimulo de la observancia de las leyes también lo era. Al punto tal que el primer gobernador de Buenos Aires, cuando vino a Buenos Aires, quedó detenido. El gobernador. ¿Por qué? ¿Por qué? Por contrabandista. Ahora, ¿quién lo fue a defender? El obispo. Y es más, el obispo hizo toda una movida popular a favor del gobernador, con lo cual lo liberaron y metieron preso al segundo gobernador que había Sustituido. claro, que había destituido. Así nacimos como país. Habrá que remontar mucho, ¿no? En la cultura nuestra para poder ser un Sí, país soberano, ¿no? sí, Sobre todo en la educación. claro, Recordemos que Macri prohibió el ternauta en los colegios de Buenos Aires. claro. Había cosas que no se Yo, podían enseñar. yo cuento mucho en clase las invasiones inglesas. Primero que no son la primera y la segunda, sino que fue la quinta y la sexta, porque hubo otras invasiones del territorio. Pero cuento, y los chicos se emocionan, que cuando se estaba combatiendo en la ciudad de Buenos Aires, los primeros que salieron a combatir fueron los pibes Mira, de 18 años, los llamados miñones, sin prestar la atención a lo que pedía Liniers. Obviamente, esos pibes, frente a una fuerza profesional, no tenían posibilidad. futuro. Entonces, ¿quiénes salieron a defender a los chicos? Los padres. Claro.
Y con tanta suerte que los hicieron retroceder desde el Retiro hasta la Plaza de Mayo. Y cuando eleva la bandera blanca de rendición, Liniers manda a su edecán, a un pibe de 18 años, Hilarión de la Quintana, y le dice, vaya a ver qué quiere el general. Llega a la Plaza de Mayo y ve que por más que tenía la bandera blanca, le seguían combatiendo. Los vecinos, con una furia enorme, lo seguían combatiendo. Bueno, esquivando balas, entró Hilarión de la Quintana al fuerte, lo que hoy es la Casa de Gobierno. Y cuando le vio la cara a los ingleses, en vez de decirle, preguntarle qué quieren, les exigió la rendición. Y Bedford se rindió a un pibe de 18 años. Mirá vos. Y todavía hay gente que cree que los ingleses son superiores. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Néstor Forero. Bueno, muchas gracias a vos. Aprendimos mucho. Gracias. Fuerte abrazo. Cuidado con la tos. Un abrazo, gracias. Entrañables. Nos vemos el martes. Gracias. Hoy Chicha se nos fue. En Capú Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo